Continuamos con la segunda parte del tema, donde vamos a empezar ahora de otro tipo de emergencias. En este caso empezamos por fracturas y esguinces. Vamos a empezar por las fracturas. La fractura consiste en la rotura total o parcial de un hueso. Una fractura puede ser abierta si el hueso saliera por la piel, provocando además una herida. Y hemos de tener en cuenta que las fracturas abiertas son más peligrosas, puesto que además pueden provocar una infección. Luego tenemos las fracturas cerradas, en las que el hueso no sale por la piel, es decir, la piel que cubre la fractura, no se ha roto. Las fracturas del hueso suelen manifestarse con un fuerte dolor, inflamación de la zona, imposibilidad de mover el miembro, deformidad y, si además fueran abiertas, evidentemente con hemorragias. El tratamiento adecuado, pues para una fractura abierta, en primer lugar hay que tratar la herida, hay que curar esa herida, como posteriormente veremos. Si afectara a extremidades, esa fractura, pues inmovilizaríamos el miembro con tablillas o con algo rígido o incluso con nuestro propio cuerpo, como ahora después veremos en el vídeo explicativo. Si la fractura fuera en el cráneo, tumbaríamos al herido y pediríamos ayuda para que viniera la ambulancia lo más pronto posible. Y si sospechamos que la fractura afecta a la columna, no moveremos para nada al herido, salvo que sea imprescindible para salvarle la vida. Respecto a los esguinces, en los esguinces pues no llega a romperse el hueso. En este caso pues pondremos al herido en una zona cómoda donde no le moleste, donde le duela lo menos posible. Y si el esguince es reciente, podremos aplicar frío en la zona. Por ejemplo, cubitos de hielo, pero siempre cubiertos con algún paño o en alguna bolsa de plástico, no directamente, ¿vale? O con cualquier otro dispositivo que tengamos para aplicar frío. Luego, posteriormente, una vez que ya hayamos aplicado frío durante unos minutos, pondremos la zona lesionada en posición elevada, para así también ayudar a que la inflamación se rebaje. Bien, yo creo que lo mejor en este caso es ver el vídeo explicativo por Cruz Roja de cómo tratar este tipo de lesiones de la mejor manera posible. Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince, que es el resultado de estirar demasiado los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma. Pero en fracturas, además, se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca, se puede notar un crujido. En cualquier caso, si hay alguna duda de qué es, se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios, las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir, se enfría la zona con hielo protegido o compresas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar, la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada, tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse, en principio, de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o, si no disponemos de él, un paño mojado con agua fría. Y para terminar, se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada, no se podrá mover a la víctima de sitio, excepto en caso de peligro. Por lo tanto, se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil, se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo, se sujeta al tronco y si es una pierna, se sujeta a la otra pierna.
Si se ve que el traslado será inminente, no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada, no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así, se tendría que aflojar. Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y, si hace falta, se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. Bien, es muy importante lo que acabas de comentar, de no dar al accidentado nada de comer, de beber, de fumar. Eso en cualquier caso no solo de fracturas y de 15, sino en cualquier situación que nos encontremos un accidentado, procurar que no coma, no beba, no fume, no tome nada, porque puesto que no sabemos los daños internos que puede presentar. Bien, otra opción que tenemos es que nos encontremos con una persona que presenta quemaduras. Las quemaduras son lesiones en la piel provocadas por radiaciones, por la electricidad, por productos químicos, por el calor y tienen distinta intensidad. Las quemaduras pueden ser de primer grado si solamente afectan a la epidermis y solamente se ha producido un enrojecimiento de la piel. De segundo grado serían aquellas que dañan ya la dermis y producen ampollas llenas de líquido, llenas de suero. Y, en tercer lugar, las de tercer grado, que son las que provocan la destrucción total de la piel y sus tejidos, apareciendo incluso una costra negra. Vamos a ver aquí, en este punto, cómo tratar las quemaduras. Las quemaduras se pueden producir por contacto con el fuego o a causa de acciones tan habituales como exponerse al sol. También nos podemos quemar con líquidos hirviendo, con vapor, con productos químicos o con la corriente eléctrica. La gravedad y la profundidad de la quemadura dependerán de la fuente de calor y del tiempo que ha estado en contacto con la piel. Veamos lo que tenemos que hacer en estos casos para tratar la lesión correctamente. En quemaduras térmicas o por calor, en primer lugar hay que asegurar el espacio. Después se acomoda la víctima y se moja la quemadura con agua fresca hasta que pase el dolor. Nunca se deben aplicar pomadas ni cremas, ni tocar la zona o abrir las ampollas, ya que se puede infectar la piel. Antes de que se inflame, se tendrán que quitar joyas, relojes, cinturones o ropa ajustada para que no presione la zona. No se ha de retirar nada que haya quedado adherido en la quemadura o necesite maniobras, porque podría empeorar la situación. Para impedir infecciones, habrá que cubrir la quemadura y el área circundante con gasas estériles. Nunca con vendas adhesivas ni esparadrapo que esté en contacto con la piel, porque podrían empeorar la lesión. Si no se tiene un botiquín a mano, se puede utilizar un paño limpio que no tenga pelusa, intentando que no comprima. En quemaduras leves, cuando se haya tratado la lesión, es conveniente acudir al centro de salud. En el caso de quemaduras graves se llama al 112 mientras se refresca la lesión. Cuando se espera que llegue la ayuda médica, se anotan los detalles de las heridas y el estado de la víctima. Hay que mantener la vía aérea abierta y estar preparado para resolver complicaciones. Así pues, los pasos a seguir son los siguientes. Se enfría la quemadura en agua fresca hasta que pase el dolor. Se retira con cuidado todo aquello que pueda presionar y se cubre con un paño que no tenga pelusa. Si es necesario, se llama al 112 o se acompaña a la víctima al centro de salud. Los productos químicos que se encuentran tanto en la industria como en casa también pueden provocar quemaduras. Estas actúan más lentamente, pero son graves. Por lo tanto, siempre requieren un traslado urgente al hospital. Primero, vamos a ver cómo se puede reconocer si se trata de una quemadura de este tipo. La prueba más visible de que se trata de una quemadura química es el posible resto de productos químicos en torno a la herida. Las quemaduras químicas se reconocen porque provocan un dolor muy agudo e intenso. Después de un rato se empieza a inflamar y a decolorar la zona afectada y aparecen las ampollas. Veamos ahora qué tenemos que hacer ante esta situación.
En la mayoría de casos es primordial asegurar la zona, ventilar el aire de gases o retirar el producto químico si se puede. Si hace falta, se traslada a la víctima hacia un sitio seguro donde tratar la quemadura grave. Si el producto derramado es un ácido o un álcali como el salfumán, el clorhídrico, la sosa cáustica o la cal viva, es muy importante no manipular la quemadura. Se puede lavar con agua a chorro para que arrastre el producto y llamar directamente al 112 detallando el químico causante de la quemadura. Hay que mantener la vía aérea libre y estar preparados para hacer las compresiones torácicas. Ahora repasemos. Se reconoce que una quemadura es química si, aparte de un gran dolor, la zona quemada se decolora, se inflama y aparecen ampollas. Pero la prueba más evidente pueden ser los restos de productos químicos. Recordemos que si la causa es un ácido o un álcali, no se debe manipular la quemadura y se tiene que asegurar la zona para evitar males mayores. Hablemos ahora del último tipo de quemadura que trataremos, la eléctrica. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede producir quemaduras y lesiones internas o incluso un paro cardíaco. La causa puede ser tanto un rayo como la corriente de baja o alta tensión. Veamos cómo detectarlas. Los residuos de color marrón o amarillo en los puntos de entrada y salida de la corriente al cuerpo ayudan a reconocer la quemadura eléctrica. En estos lugares también puede haber quemaduras inflamadas o carbonizadas. La víctima de una descarga eléctrica se podría encontrar inconsciente o con síntomas de shock. Lo que se debe hacer en estos casos es asegurarse de que la víctima no esté en contacto con la corriente. En descargas de alta tensión es prioritario estar seguros de que la corriente se ha desconectado y se ha aislado. Después se tratarán las quemaduras y se procurará un traslado urgente al hospital. En conclusión, las quemaduras eléctricas pueden dejar señales de la entrada y salida de la corriente por el cuerpo y provocar inconsciencia y shock. Sobre todo, antes de tratarlas hay que aislar la corriente eléctrica para protegerse uno mismo. Bien, por lo tanto, recordad siempre que en el caso de quemaduras, si estas fueran las menos leves, las de primer y segundo grado, se pueden enfriar y rociarlas con agua y luego pues, se le puede aplicar una crema hidratante y solo si existe un leve enrojecimiento, incluso pueden quedar expuestas al aire, es lo mejor, ¿no? Nunca se cortarán o se punzarán las ampollas, sino que se cubrirán con crema hidratante y gasas. Es decir, no nos reventaremos esa ampollita que nos ha salido con la quemadura. Si ya son más graves, pues bueno, hay que tener en cuenta que si la ropa estuviera ardiendo, deberá evitar que el herido corra, puesto que al correr las llamas se van a avivar. Hay que apagar el fuego pues cubriéndolo con mantas, el efecto sofocación. Si recordáis de cómo apagar un fuego, el efecto manta sería lo ideal, ¿no? Nunca quitaremos la piel, nunca quitaremos la ropa, puesto que esta se va a quedar pegada a la piel. Y bueno, en estos casos se recomienda, si es posible, si no estáis seguros, no lo hagáis, unos pequeños sorbitos de agua para prevenir su deshidratación. Continuando en este caso con las heridas y las hemorragias, vamos a ver cuál es el tratamiento más idóneo en este caso. En el caso de las heridas pueden ser incisas, si es con un objeto cortante, contusas, si vienen de algún golpe, o punzantes, si se ha producido con objetos puntiagudos y de gran profundidad. Para curar una herida, pues bueno, hay que lavarse bien previamente las manos y ponernos guantes. Esterilizar el instrumental que vayamos a utilizar, lavaremos la herida con agua suficiente, con agua fría y con jabón si fuera necesario, la secaremos con una gasa. Si hubiera algún cuerpo extraño, como alguna espina, algo clavado, se retira con la pinza previamente esterilizada. Y aplicaremos sobre la herida, podemos aplicar sobre una pequeña herida lo que es la cristalmina, el nombre comercial, o bueno, podemos encontrarla también con otras marcas. El componente básico es la clorexidina. Bien, cubriremos con una gasa, aunque es conveniente dejar las heridas al aire libre si no sangran. Si hubiéramos estado en contacto con algún metal oxidado, en este caso recordad aplicar una vacuna antitetánica. En el caso de las hemorragias pueden ser de distintos tipos. Las hemorragias externas son aquellas en las que la sangre sale al exterior. Las hemorragias externas a la vez pueden ser arteriales, venosas o capilares.
Las arteriales son aquellas en las que la sangre que sale tiene un color rojo vivo, rojo intenso, y además fluye a borbotones. Es digamos, la sangre que va por la arteria, que va con más fuerza hacia el cuerpo, y la venosa sería aquella que retrocede, que va de vuelta, por eso su tono es más oscuro y, digamos, a la hora de salir hacia el exterior saldría de forma más continua, no a borbotones como la arterial. Y bueno, luego tenemos también las hemorragias capilares, cuando la herida es más superficial. Para taponar una herida externa colocaremos gasas y si no se va cortando la herida iremos colocando unas gasas encima de otras sin retirarlas, puesto que si las retiramos vamos a hacer que la herida vuelva a abrirse. Y si no conseguimos cortar la hemorragia, pues presionaremos un poco sobre la herida siempre con las gasas puestas. No hacer nunca un torniquete. Un torniquete, siempre que vemos una película, lo primero que hacen, boom, el torniquete directamente. No, los torniquetes no se hacen, solamente en casos muy, muy, muy extremos y siempre y cuando nos lo recomiende el personal sanitario. En ese caso, solo en ese caso, haríamos un torniquete. En los demás casos, olvidaros. Respecto a las hemorragias internas, son más difícil verlas, puesto que la sangre se queda en el interior del cuerpo. Puede aparecer algún hematoma o alguna inflamación. Pues bueno, como es muy difícil verlas y no somos capaces de valorarlas, pues bueno, lo que hacemos es, si el herido está consciente, lo tumbamos boca arriba y con la cabeza de lado y abrigado. Y luego tenemos el último tipo de hemorragias, que son las exteriorizadas, en las que la sangre sale por un conducto natural, como por ejemplo la nariz o el oído. Si vemos que la sangre saliera por el oído, lo que haríamos sería recostar al herido del lado del que sangra, para que la sangre fluya hacia afuera. En el caso de que la hemorragia sea nasal, lo que haremos será inclinar la cabeza de la persona hacia adelante y pinzar la nariz durante al menos 2 minutos. Sería esta posición la correcta y lo que nos suelen decir, echa la cabeza hacia atrás. Eso es incorrecto. La cabeza hacia adelante presionando la nariz. Bien, y aquí, a modo de ejemplo, casi que mejor veáis el vídeo de Cruz Roja, donde nos explica cómo tratar estos casos. Hola, soy Leire, formadora de Cruz Roja Vizcaya y enfermera, y hoy quiero hablaros sobre cómo actuar ante una hemorragia. Daros unas pautas básicas, explicaros cuántos tipos de hemorragia hay y cómo diferenciarlas. Una persona puede sufrir una hemorragia en diferentes circunstancias. Puede ser causada por un traumatismo, por un agente punzante o cortante, por un arma blanca, en situaciones de abrasión, erosión o fricción, o en casos más graves como una explosión, una herida con aplastamiento o una mordedura. Las hemorragias se pueden clasificar según el vaso sanguíneo que se ha roto o según el foco de sangrado. Si las clasificamos según el vaso sanguíneo que se ha roto, veremos que hay hemorragias arteriales, venosas y capilares. Las hemorragias arteriales, que implican mayor gravedad y mayor pérdida de sangre, las podemos distinguir porque la salida del líquido de la sangre es a forma de impulsos y de un color rojo muy intenso. Las hemorragias venosas aparecen de una forma más continua y con un color rojo oscuro. Y las hemorragias capilares son las que aparecen junto con una herida leve, una herida común, implican menor riesgo y menor sangrado. Si las clasificamos según el foco del sangrado, podemos encontrar hemorragias externas, internas y exteriorizadas. En las hemorragias externas aparece la sangre a través de una herida y el foco de sangrado es visible. En las hemorragias internas no vemos ni el foco del sangrado ni la sangre, pero podemos sospechar que hay una hemorragia interna por el agente causante, por el tipo de accidente que ha tenido y por los signos y síntomas que presentará la persona. En
En las hemorragias exteriorizadas vemos la sangre, pero no el foco del sangrado. El foco del sangrado es interno, pero aparece la sangre en el exterior a través de un orificio natural del cuerpo, como por ejemplo la nariz. Hay situaciones que nos indican que la persona puede correr mayor riesgo porque la hemorragia será una hemorragia grave. Son aquellas en las que aparece un charco de sangre cerca de la persona o la persona tiene la ropa empapada en sangre. Puede ser aquella en la que tenga también una herida en las extremidades, en brazos o en piernas, donde las arterias son más superficiales y se pueden dañar con más facilidad. Y recuerda que una hemorragia arterial es una hemorragia grave. También hay otras situaciones que implican gravedad, si tenemos en cuenta el agente causante, como por ejemplo en caso de explosiones, traumatismos graves, aplastamientos. Una situación de gravedad es aquella en la que la persona presenta signos y síntomas de shock. El shock es la consecuencia de una pérdida abundante del volumen de sangre que circula por el organismo de una persona. El conocido como shock hipovolémico presenta los siguientes signos y síntomas: palidez, sudoración y frialdad, alteración de la consciencia, que puede empezar con un estado ansioso en la persona e ir evolucionando hasta que se queda inconsciente. El pulso lo encontraremos rápido y superficial y la respiración también será rápida y superficial. ¿Y cómo debemos actuar ante una hemorragia? Llamaremos al 112. Y si se trata de una hemorragia grave, nos irán dando pautas a seguir hasta que llegue la ayuda que hemos solicitado. Si se trata de una hemorragia leve, podremos ir nosotros prestando los primeros auxilios del siguiente modo. Vamos a utilizar de material unos guantes para protegernos como medida de protección hacia quienes prestamos la ayuda, unas gasas o un textil limpio, cualquier tejido que tengamos a mano limpio, y también una venda. Este material lo podemos encontrar en un botiquín común. Y ante una hemorragia leve aplicaremos presión directa sobre el foco sangrante durante al menos 10 minutos, sin retirar el primer apósito que hemos puesto que favorece la coagulación. Podemos hacer algún vendaje compresivo y si cualquiera de estas soluciones no es efectiva, se pueden aplicar otras para las que se requiere formación sanitaria. Como os hemos mencionado hoy, algún material que tenemos en nuestro botiquín, en próximos vídeos os enseñaremos cuál es el material oportuno a tener en un botiquín en casa y cómo utilizar ese material para limpieza y cura de heridas, para atención de hemorragias. Así que estad atentos en nuestras redes sociales y si tenéis alguna sugerencia o petición que hacernos, como siempre, podéis dejarnos un comentario y lo tendremos en cuenta. Hasta el próximo vídeo.